¿Me oís? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando. Hemos dejado un retraso de 5 minutos. Tampoco sabemos si van a venir, ¿eh? Van a venir mucho o poco, así que vamos a ir empezando. Gracias a todos por estar aquí. Lo primero que también quiero hacer es felicitar a la organización por este congreso. Ya sabéis que si habéis organizado congresos, que todo cuesta mucho, nada es fácil, todo es fruto de mucho esfuerzo y la Junta en general y todos los organizadores, pues yo creo que es un congreso que está yendo muy bien y que mejor acabará mañana. Yo me llamo Luis Almenar, soy trasplantólogo cardíaco en el Hospital La Fe de Valencia y modero esta mesa, que como sabéis habla sobre la distribución y la priorización en trasplantes de órganos sólidos, con la doctora Elizabeth Coy Torres de Madrid, que trabaja en la BRT y que es neumóloga. ¿He acertado? No. Casi. ¿Veis? Yo soy preventivista. Le he querido hacer un piropo poniéndole títulos, pero no me he dejado. Y los ponentes yo creo que son muy conocidos cada uno en sus órganos, porque son gente muy famosas y muy influyentes en sus distintos órganos. Son el doctor José González Costello, que trabaja en Bellvitge, en Barcelona, que hablará sobre el trasplante cardíaco. Luego hablará del trasplante renal Pedro Ventura Abreu, de Barcelona. Posteriormente, del trasplante pulmonar José Manuel Cifrián, de Santander, aquí. Y luego, por último, pero no menos importante, la doctora María Senosiain, que trabaja aquí en Cruces, en Bilbao, y que nos hablará luego sobre el trasplante hepático. Hemos pensado, Elizabeth y yo, que haremos la discusión al final, porque así controlaremos mejor el tiempo. Y yo creo que, si queréis, podemos ir empezando. Yo, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Bilbao, en la SED. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, yo hablaré un poquito de este consenso que hicimos, que se acaba de publicar, pero que realmente todo el trabajo se hizo entre 2022 y 2023 y que reunió a expertos tanto de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad de la ONT y de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular. Y el objetivo fue reunirnos para ver qué hacíamos con los criterios de distribución en España, y nuestros objetivos eran los siguientes: intentar que hubiera una justicia distributiva, intentar priorizar los pacientes más graves y, sobre todo, pues evitar futilidad, porque una cosa pues a veces puede llevar a la otra. En cuanto a la justicia distributiva, aquí podemos ver la distribución de los centros de trasplante cardíaco y de asistencia ventricular izquierda de larga duración a nivel de toda España, y podemos ver que realmente hay una adecuada distribución de recursos, es decir, intentar llevar el trasplante ahí donde vive el paciente, pues creo que más o menos se ha cumplido, y quizás destacar Canarias, que se incorporó como centro de trasplante cardíaco en 2019, y creo que esto fue un avance muy importante para los pacientes de la Comunidad Canaria, pues previamente se tenían que desplazar. Muchas veces esos órganos, además, no se aprovechaban, y poniendo un centro de trasplante en Canarias, realmente son capaces de autoabastecerse y utilizar muchos corazones que muchas veces, si no, realmente no los cogíamos desde la península. Y aquí podéis ver, aquí pongo un poquito el número de trasplantes de todos los centros, pero destacar abajo del todo, el negrín de Canarias, cómo realmente se ha incorporado con una fuerza muy importante, y realmente pues yo creo que esto es un éxito en cuanto a justicia distributiva para esa población. Lo primero que hicimos en esta reunión y luego en toda la preparación previa y toda la preparación posterior fue un poquito ver lo que teníamos en ese momento, en el 2022, y compararlo un poquito con cómo lo hacían otras organizaciones de trasplante de nuestro entorno. En España, en el 2022, priorizábamos como una emergencia cero todos los pacientes que llevaban una asistencia de corta duración, pero no distinguíamos entre el tipo de asistencia de corta duración. Lo que sí que teníamos claro es que el balón de contrapulsación no entraba dentro de esa asistencia de corta duración. Y luego también priorizábamos a aquellos pacientes con asistencias de larga duración que tenían una disfunción de la misma. En función del tipo de disfunción, los priorizábamos como emergencia 0 o 1,
Y luego también teníamos un pequeño apartado para los pacientes hiperinmunizados, que también se priorizaban como emergencia grado 1. Si miramos cómo lo hacían en otras organizaciones, en Eurotransplant, que sabéis que pues, es toda Europa central, ellos la verdad que incluyen un perfil de pacientes bastante dispar dentro de la emergencia máxima que tienen, que es la internacional. Incluyen pacientes dependientes de inotropo, soporte mecánico de corto, tormenta rítmica, una cardiopatía congénita, disfunción primaria del injerto, una disfunción de un dispositivo de larga, por lo tanto, ¿no?, bastante heterogéneo y tampoco nos parecía un modelo al que seguir. Quizás el modelo de Francia es, creo, uno de los más interesantes, pues ellos sí que utilizan un score y ese score se basa en función de las características del receptor, donde si llevan una ECMO VA tiene un impacto importante, pero tienen una acotación en el tiempo, igual que teníamos nosotros, de como máximo una semana hasta 10 días en función de si estaba intubado o no. Y luego, además, también incluían un score de riesgo del trasplante. Y aquí incluían factores dependientes del receptor, dependientes del donante y del posible tiempo de isquemia que se esperaba. Y luego también tenían algunas excepciones que incluían pues, complicaciones de la asistencia de larga duración, tormenta rítmica o un corazón artificial total. Reino Unido es bastante más dispar también. Incluyen sobre todo soporte mecánico de corta duración como máxima emergencia y luego pues también un popurrí de pacientes dependientes de inotropo, corazón artificial total, tormenta rítmica y por último Estados Unidos que decidieron a partir del 2018 priorizar sobre todo a los pacientes con ECMO VA. En segundo nivel pues cualquier tipo de soporte mecánico circulatorio, el biventricular por encima, pero también soporte percutáneo, incluyendo el balón de contrapulsación, y más abajo las asistencias ventriculares de larga duración, complicadas y no complicadas. Y también daban espacio a las miocardiopatías restrictivas. Con todo este análisis, pues pensamos un poquito cómo podíamos mejorar, ¿no?, los criterios de distribución actuales y para eso pensamos que también era importante analizar cómo nos había ido desde el 2017, que fue el último cambio en los criterios importante, donde sobre todo lo que hicimos fue que el balón ya no era tributario a emergencia 1, y aquí podéis ver cómo realmente esto lo que consiguió, ¿no?, esta reducción del balón de contrapulsación aquí en gris, implicó un aumento de los dispositivos de flujo continuo, Centrimag e Impella, y más o menos la ECMO pues, permaneció bastante similar, quizás sí que se redujo un poco, y esto nos permitió bajar una tasa de un porcentaje de emergencia de trasplante de casi el 50% a un porcentaje de emergencia en torno al 37-38%. Por lo tanto, esto es una cosa positiva porque nos permite hacer más trasplantes en electivos. Y sabemos que el trasplante electivo tiene mejor supervivencia, por lo tanto, mayor eficiencia. Aquí podéis ver en esta figura cómo el trasplante electivo, consecuencia seguramente de esto, mejoró. Aquí en línea intermitente podemos ver después del 2017 y esto es antes del 2017. También hay un cambio temporal que también puede tener un impacto y realmente mejoró la supervivencia después del trasplante electivo en España. Sin embargo, podéis ver que el trasplante urgente empeoró. No fue una diferencia estadísticamente significativa, pero sí que parece que hay una tendencia a empeoramiento. También es verdad que ahora, ¿no?, pacientes que estaban con un balón de contrapulsación, cuya supervivencia pues, era mejor, los habíamos quitado de ese pool. Y lo que claramente sabemos es que ir con una ECMO o ir con un soporte mecánico circulatorio de corta duración biventricular son las dos situaciones que se asocian a peor pronóstico después de trasplante y la ECMO claramente después del análisis multivariado es un claro predictor de pronóstico adverso. Por lo tanto, en esta situación lo que nos planteábamos era si
era preciso priorizar, diferenciar soporte biventricular del soporte univentricular, porque el soporte biventricular lo ponemos en las situaciones ya de shock cardiogénico ya más extremo. La ECMO-VA solo se implanta en aquellos pacientes en shock cardiogénico, una situación ya muy refractaria, donde intentamos rescatar a estos pacientes para ponerlos en mejor situación y entonces ahí plantear un trasplante. Sin embargo, ¿no?, la otra situación, que es el soporte univentricular, pues esto lo podemos hacer, esto se puede hacer mediante un acceso percutáneo, ¿no?, y vemos que la diferencia entre ir a trasplante con ECMO, con, ¿no?, 2 cánulas en la ingle, una cánula de perfusión distal, paciente intubado, y si está extubado, pues ha estado intubado hace relativamente poco, comparad con ir al trasplante con un paciente que está ambulatorio, dando vueltas con su Impella 5.5, con un soporte total del ventrículo izquierdo. Evidentemente, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias, pero la diferencia es clara y esto se refleja en los resultados. Y además, otro de los cambios que ha ocurrido es que tenemos asistencias ventriculares izquierdas de larga duración que claramente han mejorado su supervivencia respecto a lo que teníamos previamente. Evidentemente, la supervivencia no es igual de buena que el trasplante, pero también pensad que en este estudio clínico el 80% de todos los pacientes con asistencia ventricular de larga duración no eran candidatos a trasplante cardíaco, es decir, que ni siquiera eran candidatos a esto. Por lo tanto, ¿no?, tenemos una tecnología nueva que nos da un soporte muy bueno en estos pacientes y, por lo tanto, tenemos que valorar todas las opciones. Y luego, además, lo bueno es que podemos poner una asistencia ventricular izquierda de larga duración y luego ir al trasplante. Aquí os presento la experiencia en nuestro centro de 26 pacientes que fueron a trasplante con una asistencia de larga duración izquierda y cómo realmente la supervivencia a un año pues es del 92%, muy similar a la de ir con un Impella CP o 5 y claramente mejor a cualquier otro tipo de soporte biventricular. Por eso, entonces, por un lado, ¿no?, tenemos que intentar beneficiar a los pacientes más graves, pero luego también tenemos que intentar conseguir que el trasplante sea eficiente. Y para eso es muy importante tener presente cuáles son los factores predictores adversos de supervivencia post-trasplante. Evidentemente, la edad es un factor importante, el tipo de miocardiopatía isquémica se asocia a más factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto, peor pronóstico. Evidentemente, los donantes, cada vez tenemos donantes más añosos, pero claramente ir con trasplante electivo versus urgente es un factor impactante. Ya hemos hablado del tipo de soporte y luego factores como la creatinina, ir con ventilación mecánica, infección previa, diabetes, todos estos son factores que también influyen. Por eso nos pareció adecuado evaluar cuál es la situación del receptor previa al trasplante con una evaluación del fracaso multiorgánico, sobre todo en pacientes con soporte mecánico circulatorio. Para eso tenemos la escala SOFA, que es una escala de intensivos, que es una escala que evalúa múltiples parámetros, te da un valor y a partir de aquí lo que dijimos, esto es el resumen de los nuevos criterios que tenemos en España. El paciente, para estar en lista, tiene que tener ausencia de criterios de fracaso multiorgánico, que se definieron como un SOFA de más de 11, necesidad de ventilación mecánica durante más de 7 días, soporte inotropo vasoactivo de más de 20 puntos, no tener una miopatía significativa y no estar con una terapia de reemplazo renal. Y a partir de aquí, emergencia 0 serían pacientes con soporte biventricular de corta duración o dispositivos de larga con una complicación grave, y 0B sería aquellos pacientes con soporte univentricular, Centrimag o Impella 5.5 o tormenta rítmica que tienen que cumplir unos criterios estrictos. Emergencia 1 es una emergencia más regional de la que se pueden beneficiar aquellos pacientes con una complicación del dispositivo de larga duración que no es tan grave como una disfunción de la máquina o una trombosis, pacientes con asistencia ventricular de larga duración
externa, es decir, el EXCOR, y luego pacientes con circulación de Fontan o fisiología de ventrículo único, o pacientes con miocardiopatía restrictiva con necesidad de diurético endovenoso ingresado. Y luego una prioridad regional para los pacientes hiperinmunizados. No entraré en los criterios pediátricos porque son un poquito más complicados, pero realmente son menos restrictivos para favorecer el trasplante pediátrico. Y por último, acabar con el trasplante combinado. Corazón-pulmón tiene siempre prioridad en electivo y a nivel de urgencia sobre cualquier tipo de trasplante aislado. Corazón-hígado tiene prioridad a nivel de zona, pero genera deuda, y corazón-riñón no tiene ningún tipo de prioridad, pero genera deuda. Y luego destacar, que esto igual luego, si queréis, lo podemos discutir en la parte de discusión. Actualmente está creciendo la donación en asistolia a nivel español, cardíaca, y los resultados son iguales que los donantes en muerte encefálica. Por lo tanto, actualmente existe un criterio de asignación local para el centro generador, y si no hay un receptor o ese corazón se genera en un centro que no tiene trasplante ellos mismos, entonces se distribuye por criterios territoriales, priorizando local para reducir los tiempos de isquemia. Por lo tanto, concluir que los nuevos criterios de distribución de trasplante pretenden priorizar a los pacientes más graves, priorizar a pacientes sin opción a asistencia ventricular izquierda de larga duración, miocardiopatías restrictivas, pacientes hiperinmunizados, y maximizar la eficiencia del trasplante urgente, asegurando, ¿no?, que los pacientes que lo reciben no estén en una situación de fracaso multiorgánico. Y por último, ¿no?, la importancia de ir reevaluando en 3 años a ver esta estrategia cómo ha funcionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Ahora va a hablar Pedro Ventura. Yo sí que me gustaría preguntar, porque para que no se me olvide, esto que hacemos nosotros, bueno, primero felicitarte porque el liderazgo que has mostrado con el consenso que hemos hecho, que no teníamos nada tan bien estructurado, ha sido muy importante y estamos todos muy contentos y va a suponer un cambio muy importante en nuestra estrategia de donación y de asignación. Pero quería preguntar, esta escala que estamos haciendo del SOFA para diagnosticar fracaso multiorgánico, pero más que a ti, quizá a los demás, ¿esto todo lo utilizáis? Porque antes nosotros decíamos, estos son los criterios que no tenga fracaso multiorgánico, y que daba criterio de cada uno. Claro, uno podía pensar que sí, otro podía pensar que no. Había gente que sí que quería eso, dejarlo muy bien escrito, otros que éramos más, oye, pues ya lo sabe cada médico. ¿Qué se hace en otros órganos? ¿El fracaso multiorgánico cómo lo diagnosticáis? ¿Queda criterio de cada uno o tenéis una escala? Por curiosidad. Así rápidamente, que luego si vamos mal de tiempo no podré decir que es culpa vuestra. No sé si se oye, sí. En el trasplante hepático hay como un SOFA modificado que se ha generado para establecer un criterio de fallo hepático agudo sobre crónico, que es un SOFA adaptado al paciente cirrótico y que tiene su propio score y que te da también sus criterios de gravedad, y es algo aparte. Mucho tiempo. Pues igual 2014 puede ser que fuese más o menos cuando se publicó, más o menos por ahí. ¿Y pulmón qué hace pulmón? Bueno, en pulmón el SOFA lo tenemos un poco apartado, y si tenemos una situación de gravedad extrema vamos a recurrir a incluir al paciente en alarma cero en máxima urgencia. No hacemos nada diferente a eso, entiendo. ¿Y riñón? No usamos un score como tal, miramos el tema fracaso renal agudo, pero el tema multiorgánico en sí mismo no solemos mirar demasiado, la verdad. Vale, pues nada, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación para presentar. Yo realmente creo que me he enfocado demasiado en la priorización en esta presentación. Me he enfocado en el trending topic del Congreso, yo creo, que es el tema de la desensibilización y los pacientes hipersensibilizados, que después de un día y medio intensivos, yo creo que es claramente nuestra preocupación como nefrólogos a día de hoy, que quizá estamos dejando demasiado apartado otros problemas que tienen los pacientes para enfocarnos tanto en este grupo de pacientes, pero que yo creo que para la sesión de hoy es realmente importante. Para los que no son nefrólogos, realmente cuando pensamos en programas de priorización y pensamos en programas nacionales, pues pensamos en el programa PATI. Claramente es nuestro programa de éxito de los últimos prácticamente 10 años, desde la ONT, un programa de colaboración entre la
mayoría de las comunidades autónomas de España de intercambio de órganos, intercambio de riñones, para poder priorizar los pacientes hiperinmunizados y que tenían bajo acceso al trasplante renal. El programa PATI básicamente estaba enfocado en pacientes con PRA superior o igual al 98%, pero ya vemos un problema que empezamos ya de entrada, que es el tema de cómo clasificamos el PRA calculado, qué alelos se utilizan para calcular el PRA, como sea en clase 1, A, B y C, y luego en clase 2, los de R y los de Qs. Pero el éxito del PATI lo vivimos en cada centro, cada unidad de trasplante de forma diaria prácticamente. Es decir, nosotros hemos incrementado el número de trasplantes de estos pacientes hipersensibilizados que hace 10 años tenían muy poco acceso al trasplante y se eternizaban en la lista de espera sin poder acceder al trasplante. Más a más, vivimos esto con éxito, con buenos resultados. Es decir, el trasplante en programas hipersensibilizados sin DSAs, solo aceptando donantes con compatibilidad HLA y sin DSAs a la fecha del trasplante, vemos una supervivencia del injerto al año del 88% y una tasa de rechazo que para hipersensibilizados es bastante buena, un 22%, a pesar de que para un trasplante no sensibilizado es alta, realmente para el paciente sensibilizado es una tasa de rechazo aceptable. Y lo que vemos es que por año de inclusión en el programa PATI, vemos que si miramos los pacientes del 2019 hacia atrás, solo un 15% en algún momento todavía siguen activos en lista de espera. Una gran parte de estos pacientes realmente estamos logrando trasplantar. Así que creo que el programa PATI es claramente un programa de éxito, de priorización, intercambio de órganos, y ayer escuchamos al doctor Campistol hablar del tema de la colaboración, y es claramente un programa de éxito. Pero tenemos que empezar a mirar la letra pequeña, y esto es el trending topic que hemos vivido en este congreso. La letra pequeña nos dice que estamos trasplantando a los pacientes CPRA 98, 99, 99,5, pero a partir de ahí realmente se convierten prácticamente en intransplantables. La tasa de trasplante de los pacientes con PRA superior al 99,51, como nos decía esta mañana Esther, 99,51 clasificamos como 100%, es de solo un 12%. Y estos pacientes son los que ahora se nos están eternizando en la lista de espera PATI. Y esto es lo que realmente necesitó de soluciones creativas para intentar dar una solución y una salida a estos pacientes. Así que en el 2019, después de ver estos números, se hizo una revisión del programa PATI, que inicialmente cambios y si había bajadas en el CPRA excluían de forma prácticamente automática el paciente del programa PATI, nos ha permitido de forma proactiva empezar a aceptar incompatibilidades o DSAs permitidos que nosotros aceptaríamos trasplantar según el MFI o según la fijación o no de anticuerpo. Con el delisting, además, nos ha permitido priorizar aún más los pacientes que estaban pasando más de 2 años en el programa PATI, pero que no tenían tenido ninguna oferta durante este periodo. Se han aumentado los puntos de priorización para estos casos también. Y luego también nos ha permitido hacer estrategias de desensibilización, como lo veré un poco más adelante, que nos permitan bajar el PRA sin que el paciente salga de este programa de priorización para poder aumentar las probabilidades de trasplante de estos pacientes. A lo largo de este congreso, y digo trending topic porque yo he puesto aquí algunos de los abstracts que se han presentado en este congreso. Aquí de un estudio multicéntrico, y gracias David por las diapositivas, pero en que lo que hemos visto es que con la estrategia de delisting, de aceptar algunos antígenos que tienen con DSA, según el MFI, nos ha permitido bajar el CPRA de estos pacientes, y de estos un 60% ha alcanzado el trasplante. Así que una estrategia proactiva de aceptar trasplantes realmente de retirada de anticuerpos que antes estaban prohibidos, realmente nos permite aumentar el acceso al trasplante. Pero no todo que luce es oro. Lo que vemos es que la tasa de rechazo que os comentaba, que los pacientes sin DSAs, el del 20%, esta mañana David nos ha comentado que la tasa de rechazo en estos casos es el doble, es de un 40 y 47% de rechazo humoral. Sin embargo, también el grupo de 12 de octubre en Madrid nos presentó sus resultados, en el cual, con estrategias también de delisting muy individualizadas según los receptores, la tasa de rechazo es superior a los pacientes sin DSAs, pero todavía así va alrededor de un 18%, 12%, esta mañana Esther hablaba de un 16%, pero más o menos claramente inferior al del estudio multicéntrico.
Pero la parte buena, la otra cara de esta moneda, es que estamos aumentando el acceso al trasplante renal. Y esto es algo que muchas veces informalmente en los pasillos comentábamos, que desde la introducción del CPRA habríamos limitado el acceso al trasplante a muchos pacientes por el cross-match virtual. Nunca sabríamos si el cross-match físico sería o no positivo. Y realmente con esa estrategia de delisting, al bajar este CPRA, lo que vemos es que un 60% de los pacientes que en teoría tendrían DSAs no hubieran recibido esta oferta, pero cuando hacemos el cross-match real, físico, sea por citometría de flujo, sea por CDC, es negativo. Por eso estamos aumentando el acceso al trasplante de estos pacientes. Así que esto es algo claramente positivo de la revisión de los criterios que se hicieron en el 2019 y que tenemos que ver luego cómo jugamos con el beneficio clínico que he comentado. Luego tenemos las estrategias de sensibilización. Ha habido ayer Oriol Bestar, ahora tuvimos la charla de Bob Montgomery sobre cómo tratar y usar incluso la imifidasa también en esos pacientes. No me voy a detener en la parte técnica de sensibilización, pero usando diferentes protocolos también podemos alcanzar, bajar esta tasa de anticuerpos y aumentar este acceso al trasplante de estos pacientes. ¿Qué podemos seguir? ¿Dónde debemos ir? Esta mañana Esther nos hablaba del documento de consenso de la Sociedad Española de Inmunología, del CENTRA y de la ONT sobre los nuevos criterios para el delisting y cómo debemos uniformizar estos criterios de delisting para poder también empezar a comparar resultados. Lo segundo es que, como he comentado al principio, el PATI no incluye los DPs. Inicialmente se pensaba, y durante mucho tiempo se creía que la percepción es que los DPs no tenían un efecto patogénico de inducción de rechazo tan elevado como tenían los DQs o los DRs. Sin embargo, lo que hemos empezado a entender, el grupo del MAR ya hace unos 6-8 años nos demostró que tener DSAs preformados en DP se asocia a una tasa de rechazo humoral post-trasplante similar a los DSAs no DP. También otro grupo, este holandés, lo que ha demostrado es que, aunque fuera DSA solo en DP, también se asocia a peores resultados si no tienen ningún otro DSA y solo tienen DP. También estos pacientes tienen un peor resultado con mayor tasa de rechazo humoral en el post-trasplante. Así que en la revisión de los criterios quizá tenemos que ecuacionar si no deberíamos incluir el DP, principalmente a la hora de definir delisting, definir priorización y cómo puntuamos estos anticuerpos. Y por último, y hablando de colaboración a nivel catalán, desde hace varios años ya que tenemos el programa HiperCat, en el cual hay un intercambio de órganos dentro de la comunidad catalana para CPRA superior al 90%, con buenos resultados, con una tasa de trasplantabilidad muy superior también para estos pacientes y por eso dentro del programa español de este intercambio, si no deberíamos también ampliar esto a otro tipo de PRA que quizá deberíamos permitir en comunidades que no tienen tanta actividad de donación como otras comunidades y que no tienen tanta posibilidad de intercambio de órganos entre centros dentro de la misma comunidad, dar la posibilidad, esta generosidad para que esas comunidades también tengan acceso, los pacientes, y aumentar la equidad dentro del Estado español en pacientes hipersensibilizados. Y voy a dejar ahora los 3 minutos que me quedan para el trasplante de páncreas, que como sabéis me es muy querido y no siempre bien recibido entre mis compañeros nefrólogos. Y en parte porque el trasplante de páncreas está priorizado. El trasplante de riñón-páncreas tiene priorización frente al trasplante renal aislado, incluyendo el paciente hipersensibilizado. Y gran parte de esta priorización viene del aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, particularmente en hemodiálisis. Cuando comparamos las supervivencias en lista de espera y no hay una comparativa directa, porque los pacientes nunca están en 2 listas, nunca ha habido ningún grupo que haya comparado por grupo de edad, diabetes tipo 1, una lista u otra, y no se ha tampoco randomizado para riñón solo o para riñón páncreas. Sin embargo, cuando intentamos hacer una aproximación, lo que vemos es que la mortalidad de un paciente con diabetes tipo 1 a espera de un trasplante de riñón páncreas, y esto hay una selección positiva, es decir, son los que están más aptos físicamente para recibir un trasplante de riñón páncreas, están en lista de espera, la mortalidad a los 10 años es de un 73%. Cuando comparamos con receptores de trasplante de riñón aislado,
lo que vemos es que a los 10 años la mortalidad es de menos de un 30%, es decir, es prácticamente un tercio. Y luego, si incluimos en este grupo de pacientes con diabetes tipo 1, incluso que la diabetes era un factor de riesgo para mortalidad en esos pacientes. Asimismo, claramente una diferencia de mortalidad en estos pacientes en lista de espera, y de ahí, en parte, la priorización para el trasplante de riñón-páncreas. Cuando miramos a nuestros datos, cuál es la mortalidad de esos pacientes en lista de espera, cuando es trasplante renal aislado, estos son los datos catalanes, que agradecer a Jordi Comás por la celeridad en fornecer los datos, vemos que los pacientes diabéticos tienen un riesgo 4 veces superior de tener mortalidad en lista de espera para trasplante renal. Es decir, claramente la diabetes es un factor de riesgo para mortalidad. En el trasplante renal-páncreas es muy similar, a pesar de que hay una selección positiva, pacientes jóvenes aptos para una cirugía, trasplante riñón-páncreas, la mortalidad es de un 2% en lista de espera, y gracias, Elizabeth, por los datos de la ONT, un promedio de los últimos 10 años. Pero no podemos también cerrar los ojos, decir esto es la panacea y no haremos nada más, y el páncreas se mantiene priorizado, y no hacer nada respecto a esto, porque tenemos que ser conscientes que los endocrinólogos están haciendo un buen trabajo, están mejorando controlar la enfermedad micro y macrovascular de estos pacientes, y lo que vemos en la consulta es que la edad de los pacientes se nos está aumentando. Cada vez más los pacientes nos llegan mayores para una valoración para un trasplante de páncreas. Y esto se traduce luego en la disparidad entre la alocación, principalmente respecto a edad, entre donante y receptor, y como podemos ver, empezamos a tener receptores con edades superiores a 45 años que reciben órganos de donantes relativamente jóvenes, entre los 18 y los 30 años. Así que tenemos que adaptarnos a este cambio, y quizá debemos buscar aproximarnos a un sistema de alocación más al estilo británico. En Reino Unido, en el año 2013, empezaron a hacer una revisión sistemática de su sistema de alocación de páncreas, y lo que hicieron fueron proyectos más colaborativos, es decir, el páncreas viaja aunque se genere en un centro trasplantador o un área geográfica de un centro trasplantador, porque han empezado a hacer puntuación, a intentar aumentar la equidad, porque había centros que tenían 3 meses de lista de espera y centros que tenían 3 años. Para aumentar la equidad han empezado a hacer una revisión de criterios y han empezado a contar con variables como, por ejemplo, edad donante receptor, el matching, para reducir esta inequidad, por ejemplo, con el riñón. Contar con el tiempo en diálisis, enfermedad cardiovascular establecida, que es un factor de mortalidad en lista de espera. Y, por último, tenemos que, como centros, la responsabilidad de ampliar nuestros criterios de donantes en lista de espera. Eso fue un tema ayer en el curso precongreso que se discutió, que tenemos la responsabilidad como centros de trasplante de páncreas, aumentamos la edad del receptor, tenemos que aumentar también la edad de la aceptación del donante, teniendo algún riesgo adicional. Así que hay que entender también en parte esta prioridad, porque tenemos que ser muy cautos cuando cambiemos nuestros criterios, porque cada vez que cambiamos el criterio y somos más restrictivos a la hora de alocar un páncreas, podemos perder no 1, pero 6 páncreas a la vez. Es decir, de cada 3 que se ofertan, solo 1 finalmente termina trasplantado. Por eso mismo es importante entender que si somos restrictivos, luego cuando hay una oferta para un paciente puede pasar varios turnos hasta que llegue un páncreas que sea apto para trasplante. Y con esto que me gustaría concluir, agradecer una vez más la invitación para estar aquí, e invitaros a todos a venir a Barcelona. Yo lloraba primero por este triplete y ahora lloro por el segundo triplete también, que tampoco es bueno. Gracias. Gracias, Pedro. Quería dar la enhorabuena a todos los nefrólogos, en particular por el programa PATI. Yo creo que es un ejemplo fantástico de colaboración. Y esto del delisting que comentas, esto no parece así desde fuera, que parece así muy arriesgado, ¿no? Esto parece, no sé, a lo mejor más fácil, como esta mañana comentaban, dar fármacos que desensibilizan, que creo que están ya en el mercado, comentaba alguien en alguna reunión esta mañana, o esto es muy nuevo, no sé. Probablemente será una combinación de los dos. ¿Cómo acabará esto? Eso, lo que haremos será claramente una combinación entre hacer el delisting para poder aumentar. El problema que tienes con el cross-match virtual es que si te sale positivo,
nunca llamas al receptor, porque siempre dices que tiene un anticuerpo, pero no sabes si este anticuerpo realmente tiene capacidad de activar o no, sea el célula, sea el complemento. Entonces no sabes si hay realmente una inmunidad activa contra el donante y nunca llegas a hacer el cross-match. Por eso probablemente la combinación, y es por eso el trending tópico creo que del congreso es que con los nuevos fármacos además nos permiten, aunque el cross-match sea positivo, que podamos actuar de forma proactiva y seguir adelante con el trasplante. Pero si no hay cross-match, no hay trasplante, porque si el receptor nunca llega, nunca habrá trasplante. Y yo creo que el delisting lo que se está permitiendo realmente es aumentar este acceso al cross-match y luego ser más creativos a la hora de trasplantar después. Pues nada, gracias Pedro. José Manuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a la Junta Directiva de la Sociedad de la SED y a Luis Almenar y a Elizabeth Cole la amabilidad que han tenido al invitarme a estar hoy aquí para hablar de distribución y priorización en trasplante pulmonar. No tengo conflictos de interés y ese es un poco el índice que voy a comentar. Me parece importante reflejar cuál es la situación actual del trasplante pulmonar en España, sobre todo porque en la sala veo que hay pocos neumólogos, me hace especial ilusión contarlo. También cómo nos hemos organizado a través de la Organización Nacional de Trasplante para tener unos criterios comunes que han supuesto los scores tanto internacionales como nacionales que hemos manejado, fundamentalmente el Lung Allocation Score y más recientemente la puesta en marcha y con vistas de futuro del Composite Allocation Score y bueno, hablaré algo de cómo preveo que puede ser la situación en el futuro. Lo primero que quiero decir es que estamos orgullosos del programa de trasplante pulmonar en España. El año pasado se realizaron 479 trasplantes pulmonares y hay que ver que venimos de un pequeño bache que nos afectó especialmente en los años 20 y 21 como consecuencia de la pandemia. La pandemia por COVID afectó fundamentalmente a los pacientes trasplantados pulmonares porque era el órgano diana del COVID, pero también afectó a los equipos que tenían que encargarse de los programas de trasplante pulmonar que tuvieron también que luchar frente al COVID en la población general. Por lo tanto, es un motivo doblemente para sentirse orgulloso. También para pensar que posiblemente, por las cifras que llevamos este año, vamos a acabar 2024 superando los 500 y no muy lejos de los 600 trasplantes pulmonares en nuestro país. Y esto, además, teniendo en cuenta que estamos realizando en un 80% de los casos trasplantes bipulmonares. Si hiciéramos solo unipulmonares, posiblemente todavía pudiéramos abarcar a más población, pero estamos haciendo trasplante bipulmonar porque sabemos que tienen unos mejores resultados, una menor morbimortalidad, por tanto, una mayor supervivencia. Y además tenemos la suerte de contar con un programa potente en este país de donación en asistolia que ha aumentado de forma importante el número de donantes y el número de trasplantes, no menos de 174 el año pasado, en 2023. Y esto hace que España trasplante en pulmón 10 trasplantes por millón de habitantes. Y esto es más que ningún país europeo, más que ninguno. Incluso los que aparecen ahí, como Austria y Bélgica, son países que tienen como receptores Eurotransplant varios países de su entorno y en el denominador está la población de un país pequeño como es Austria o Bélgica. Y estamos por encima o por lo menos al nivel de Estados Unidos y Canadá, que siempre fueron una referencia para nosotros. Y esto yo creo que es importante que lo sepáis, que lo conozcamos. Y esto ha sido posible porque ha habido 7 centros en España que han mantenido una coherencia, han mantenido el consenso y han mantenido una forma de trabajar en común, todos ellos con más de 20-25 años de experiencia, con más de 500, 800 trasplantes a sus espaldas y creo que es una buena noticia que esto debiera de seguir así. Se ha incorporado a las Islas Canarias por razones de insularidad, lo cual también es un buen apoyo, pero no deben de primar las razones políticas ni de otro tipo para aumentar el número de centros trasplantadores cuando los que hay funcionan bien. Y también tengo que decir, porque no puedo obviarlo, que las listas de espera tienen más
pacientes que los que realmente trasplantamos. Ahí tenéis los datos de 2023 y realmente para un bipulmonar había 684 pacientes esperando y solo se pudieron hacer 406. Quiero decir, las listas de espera están ahí y esto nos obliga a hacer una priorización, a hacer una organización de los donantes. Y lo tenemos que hacer utilizando unos criterios de justicia, de utilidad, de autonomía, como en todos los órganos, y tenemos la suerte de tener una Organización Nacional de Trasplante que hace público esos criterios de distribución. Cualquiera puede entrar en la página web y picar ahí donde pone pulmón, criterios de distribución de 2024, y lo vamos a tener incluso en papel porque es fruto de son unos criterios clínicos, son unos criterios también de carácter geográfico, pero son sobre todo fruto de un consenso de 8 grupos que se reúnen todos los años, que discutimos, que a veces estamos más o menos de acuerdo, pero al final el consenso siempre sale y eso ha funcionado en este país, debo decirlo. Ahí tenéis algunos de los criterios clínicos. Fijaros, el primer, por poner un ejemplo, no los voy a contar, pero criterios clínicos para paciente priorizado, paciente en situación de riesgo vital. Esa frase lo dice todo y esa frase, que es muy discutible, ha sido capaz de unirnos a 8 grupos para todos pensar exactamente lo mismo. Y ahí lo dejo, cada uno saque sus propias consecuencias. Y en cuanto a los criterios territoriales, he querido poner esta diapositiva que me ha pasado Elizabeth Cole y de algún modo quiere ser un homenaje al trabajo que ella hace en la Organización Nacional de Trasplante, no por el cargo que ocupa ahora, sino por el que ha ocupado siempre, apoyando al registro y apoyando a los equipos de trasplante pulmonar. Y, lógicamente, cuando uno genera un órgano en su propio hospital, pues tiene preferencias sobre él si no pasa al hospital de su ciudad más próximo, de su comunidad o de su zona, o pasa al turno general del país o pasa al turno general europeo. Así es como se han hecho las cosas y han funcionado muy bien en este país. Este es el presente y a mí me gustaría que el futuro no fuera peor que el presente. En otros países la situación es distinta. Estados Unidos, Alemania, Holanda fueron implementando el Lung Allocation Score. También nosotros lo utilizamos en España, pero a nivel informativo, no porque tengamos que usarlo para decidir en cada caso cuál es el receptor que vamos a tener en cada oferta de órgano, ¿no? Sí que lo hace el Hospital Valle de Hebrón, al menos hasta donde yo sé, pero los demás la verdad es que nos seguimos manejando de una forma un poco más de autocontrol de nuestras propias listas. Y el AS es un valor solo numérico, es un valor que indica prioridad en la distribución de los pulmones. Evalúa diferentes parámetros del paciente para intentar dirigir la donación hacia los mayores beneficios para el trasplante pulmonar. Y se combinan 2 modelos, el modelo de supervivencia tras trasplante pulmonar y la probabilidad de supervivencia en la lista de espera, ¿no? Para tener un modelo final en el que el beneficio del trasplante es el calculado como la diferencia, ¿no?, entre la supervivencia del trasplante y la supervivencia en lista de espera. Quizá en esta diapositiva lo podáis ver mejor y entender, y esa supervivencia, ese beneficio del trasplante es lo que indica el AS, es lo que indica la prioridad. Y el objetivo del AS también era priorizar a aquellos candidatos que estaban en una situación de mayor urgencia y disminuir un poco la presión sobre lo que era, o el énfasis que era el tiempo de espera en las listas de espera, ¿no? Se incluían pacientes en lista de espera para ir ganando tiempo en las mismas, y eso no debería de ser el objetivo de una lista de espera. Y otra de las razones por la que existe el AS es porque intentamos mejorar lo que es el beneficio de la red de trasplante, que esa supervivencia post-trasplante sea real y no se hagan trasplantes inútiles o fútiles que no sirvieran para nada. Como digo, ha sido un modelo que ha servido, se pone en marcha en 2005, en el 2015 se hacen algunas modificaciones, hay un nuevo LAS donde se incluyen nuevos parámetros y donde se hacen algunas correcciones sobre los logaritmos que se aplicaban. Ahí tenéis todos los ítems que tenemos que marcar en la página de Eurotransplant que utilizamos para tener el LAS. Y no había pasado ni tan siquiera 1 año y medio, 2 años que se puso en marcha, ya el primer estudio que se hace para ver los resultados del Lung Allocation Score es que se veía que la supervivencia en lista de espera, la supervivencia de los que esperaban mejoraba utilizando este score. Y también se veía que la supervivencia post-trasplante se mantenía, no morían más por haber hecho esto, ¿no?
Y también, ¿qué veíamos? Pues veíamos algo muy importante, que el grupo de fibrosis pulmonar, que está aquí en rojo, aumentó después de la utilización del LAS. Aumentó porque eran los que más se nos estaban muriendo en las listas de espera. Bueno, ahí tenéis por completo el Lung Allocation Score más actual, el que se modifica en el año 2015, donde entra valores como la bilirrubina, el índice cardíaco, la presión venosa central, etcétera. Y como todo en la vida, va evolucionando y ahora mismo el Lung Allocation Score, que daba unos datos sobre el receptor, ha sido modificado hacia otro score, el Composite Allocation Score. Y este no solo nos da datos del receptor, sino da datos de la donación en su conjunto, da datos también de cuál es la logística en cada caso. Por lo tanto, va a ser un valor cambiante y va a ser un valor único para cada momento de trasplante. Tenemos una oferta de donación y tenemos a nuestro receptor. ¿Y cómo va a valorar? Pues valora de forma muy importante lo que ya valoraba el LAS, la urgencia médica que hay para hacer a ese receptor, también la posibilidad de supervivencia que pueda tener a los 5 años. Esto se valora con 25 puntos a cada uno de ellos, por lo tanto va a marcar más o menos lo que marcaba el LAS, pero además añade algunos puntos para esos grupos, para esas personas que tienen especiales problemas de compatibilidad, 5 puntos para grupos sanguíneos de difícil compatibilidad, 5 puntos para CPRAs elevados y 5 puntos también para los que tienen una talla, una estatura que se sale fuera de lo normal, bien porque son más bajitos o son más altos, ¿no? Se le da, como no puede ser de otra manera, muchos puntos a los menores de 18 años, hasta 20 puntos, y 5 puntos a los pocos casos que pueda haber de receptores que en algún momento en su vida fueron también donantes de living donor organs. Y, por último, hay 10 puntos, que no son pocos, que se valoran también en función de la logística, ¿no? Si hay que utilizar medios aéreos o si la logística es más complicada, pues va a puntuar menos. Si la proximidad al centro hospitalario entre el donante y el receptor es pequeña, van a puntuar más, de tal forma que también valora aspectos logísticos. Pero, ¿cuáles son los parámetros que mide fundamentalmente de cara a la urgencia o de cara a la supervivencia esperada? Pues los que pone ahí: la presión a la arteria pulmonar, el oxígeno en reposo, la edad, el índice de masa corporal, el estatus funcional, el test de marcha que veníamos haciendo, la ventilación que utiliza, la creatinina, el diagnóstico, la PCO2, la bilirrubina, el índice cardíaco. Con todo ello, han ido apareciendo nuevos scores. No os voy a aburrir mucho con esto, simplemente deciros que también para los donantes es posible hacer un score, y de esta forma ha salido recientemente, en el año 2023, el Lundon, que es la probabilidad de 0 a 100 que unos pulmones sean aceptados para trasplante. Y para ello usa un modelo multivariable que tenéis ahí, donde se dan puntos a la edad, a la creatinina, me estoy refiriendo al donante, lógicamente, a la causa del fallecimiento, a la PAFI, a la placa de tórax, a la historia de fumador, si ha habido infartos previos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a mayor puntuación, mayor donante. Y hay publicaciones muy recientes aún en prensa que lo que dicen es que si tú mezclas estos dos scores vas a tener todavía una precisión mucho mayor, ¿no? Scores del donante, el Lundon, o scores del receptor, el CAS. ¿Cómo veo el futuro? Bueno, pues se ha ido repitiendo a lo largo de todo el Congreso, ¿no?, el papel que va a jugar la inteligencia artificial, las redes neuronales, el machine learning. Tenemos ya alguna tesis de la Universidad de Córdoba que habla de nuevas fórmulas de emparejamiento donante y receptor en el trasplante de pulmón. Tenemos a Cipel en la sala de al lado, pero él es uno de los firmantes también de este artículo que habla de máquina de aprendizaje, de machine learning aplicado a la perfusión ex vivo, de tal manera que en base a rasgos biológicos, rasgos psicológicos y rasgos bioquímicos, datos bioquímicos que tienes en la máquina ex vivo, ¿no?, cuando estás utilizándola, tú puedes definir con Machine Learning lo adecuado que puede ser ese órgano para un futuro trasplante, ¿no? Y esto yo creo que a mí esto me parece ciencia ficción aún en trasplante pulmonar, pero ya es una realidad y por aquí iremos en el futuro, seguramente. Hay también artículos críticos a esto
que dicen que aunque apliques regresiones muy avanzadas, aunque utilices Machine Learning, muchas veces no mejoras, al menos en Estados Unidos se ha demostrado, no mejoras demasiado lo que ya te muestran los scores que actualmente se utilizan allí. Y para concluir, y justo en tiempo, deciros una vez más que España es líder mundial en trasplante pulmonar, que la priorización de órganos está muy bien realizada por la Organización Nacional de Trasplante, junto con los 8 centros trasplantadores que existen, que el Lung Allocation Score nos ha dado buenos resultados, sobre todo en los países que más lo han utilizado, para aquellos pacientes que estaban peor, aquellos receptores que estaban en peor situación, que lo que tenemos ahora, que va a venir el Composite Allocation Score, no solo tiene en cuenta los datos del receptor, también tiene en cuenta datos de la donación en su conjunto, que parece que la interacción de varios scores puede darnos mejores resultados, sobre todo cuando manejamos una lista centralizada y cuando hay grandes cifras de donantes y receptores. Y, por último, que la inteligencia artificial nos dará seguramente muchas satisfacciones en el futuro, pero todavía es un poco pronto para su utilización, al menos para su aplicación en el trasplante pulmonar. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. No quiero restar luego de tiempo de preguntas para el público, simplemente una cosa muy rápida, y es, como has explicado muy bien, parece que la manera de distribuir los pulmones en este país están funcionando. Recordemos que el tiempo de trasplantar en España para pulmones son 2 meses y medio, que es infinitamente menor que los años que pueden transcurrir en otros países. En la situación en la que estamos, ¿tú crees que va a ser necesario, te he entendido que no, pero me gustaría que me lo confirmaras, que cambiáramos a un sistema de distribución basado en scores, números, el CAS, el LAS, el Landon, lo que... Yo creo que en el momento actual, como bien dices, Elizabeth, un programa nacional que está funcionando muy bien, que está obteniendo unos resultados como nunca. Llevo 20 y tantos años en esto y nunca he visto lo que estoy viendo ahora, ¿no? Y además que tiene una lista de espera que la mediana del año pasado ha sido 94 días, que es pequeña comparado con cualquier otro órgano y con cualquier otro país. Pues meternos en más complicaciones no le veo el sentido. El sistema funciona y funciona bien. Y las diferencias que tenemos somos capaces de plasmarlas en un papel cuando nos reunimos todos los años. O sea, uno de los coordinadores médicos de los programas, coordinadores quirúrgicos, coordinadores de los centros, en un documento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da valor a nuestro programa, en definitiva. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasar a la representante del trasplante hepático, la doctora María Sanosiaín. Bueno, esta charla es en general muy heterogénea porque cada uno cuenta su escenario y cada uno elige sobre qué hablar más. En mi caso, sobre todo voy a caer en el tema de disparidad de género en la mortalidad en lista en el trasplante hepático. Es a veces difícil hablar del futuro en el trasplante y de las novedades. Por suerte ha habido una reunión de consenso muy reciente sobre priorización en lista de espera de trasplante hepático, de la que no están publicadas las conclusiones, pero bueno, sí que tengo el anticipo y os lo puedo contar, así que voy con chuleta. Voy a contar el escenario actual del trasplante hepático, un poquito explicado para no hepatólogos, digamos, los problemas que hay en este escenario y de forma, intentaré concreta, hacia dónde evolucionar para mejorar. Por decir dónde estamos, voy a comentar una cosa que es un poquito peculiar del trasplante hepático respecto a otras indicaciones y son es que tenemos indicaciones diversas, así como cuando tú tienes un paciente que está pendiente de un trasplante renal, es un paciente que muchas veces está en diálisis, pues aquí tenemos pacientes que pueden tener una insuficiencia hepática, que puede ser un fallo hepático agudo sobre un hígado normal, o un paciente que tiene una cirrosis hepática, que es un problema ya crónico, pero cada vez tenemos más pacientes oncológicos en que la indicación es un tumor. Y luego hay otras indicaciones especiales que pueden ser enfermedades metabólicas, colestásicas, poliquistosis, que son un grupo aparte más infrecuente, pero que sumadas todas las indicaciones, pues al final son un porcentaje relevante de nuestra lista.
Como conceptos básicos para los que no estéis familiarizados, pues mencionar eso, que la típica hepatitis fulminante que todos conoceréis de la carrera es una cosa que en nuestro país se beneficia de una cosa que se llama urgencia cero, que es una urgencia nacional, no nos supone un problema de priorización y por lo tanto no voy a entrar en ello. Y de lo que hablaré realmente en casi todo el tiempo tendrá que ver con la cirrosis hepática, con el paciente crónico que tiene una insuficiencia hepática, que a veces se manifiesta sobre todo como insuficiencia, es decir, como alteración pues, de la coagulación, de la bilirrubina, pero el espectro a veces es diverso y hay pacientes que sobre todo tienen manifestaciones de la hipertensión portal con analíticas relativamente conservadas y pacientes que a veces se ponen muy malitos y lo que hacen son cuadros de afectación sistémica con fallos extrahepáticos que son lo que marcan su pronóstico. El sistema actual de priorización o el que ha venido usándose hasta ahora, os sonará un poquito familiar a todos, es el MEL-sodio. Esto es un modelo de regresión de Cox que es muy simple porque realmente incluye 4 variables que son bilirrubina, INR, creatinina y sodio. Por lo tanto, parece que cumple los criterios de cualquier sistema buscado de priorización, de transparente, auditable, repetible y predice la mortalidad a 90 días, eso sí, de pacientes solo con insuficiencia hepática. Claro, de todas estas indicaciones que os he mencionado antes, pacientes que se metan en lista de espera de trasplante hepático por insuficiencia hepática con MEL alto son solo una tercera parte. Por lo tanto, el sistema actual de priorización solo nos sirve realmente para un subgrupo de estas indicaciones y la patología más creciente, que es la oncológica, que en el caso del hepatocarcinoma casi es el 40%, pues queda sin un sistema de priorización adecuado. Todas estas indicaciones que no son insuficiencia hepática y que por lo tanto el MEL no es una herramienta útil, lo que se suele hacer tradicionalmente es darles puntos de excepción, es decir, darles un MEL ficticio en base a puntos que a veces se dan de forma un poquito arbitraria y a veces según tiempo en lista de espera. Lo que está ahí detrás es el modelo, por ejemplo, canadiense, que viene una ristra ahí de sistemas de puntuación diferentes para las distintas indicaciones que cambian además entre regiones. Y esto es un poco lo que pasa en el mundo y en todos los programas de trasplante, que cada maestrillo tiene su librillo, por así decirlo. Aparte de este problema evidente de que el sistema de priorización solo cubre a los pacientes con insuficiencia hepática, hay otros problemas que también tenemos en nuestra priorización en lista. Una, como todos, es que todavía, aunque las listas de espera van disminuyendo y en la gráfica de la izquierda, en la línea azul, veis pues, que cada vez tenemos menos pacientes en lista de espera, sigue habiendo pacientes que mueren o son excluidos por deterioro y son cifras que pueden alcanzar prácticamente el 10% o superarlo un poquito, es decir, todavía tenemos pacientes que no llegan a trasplantarse. Y luego, y tal vez incluso un poquito más grave, hay pacientes que teniendo igual gravedad y posibilidad de morir, el sistema actual no los prioriza adecuadamente y por lo tanto sus posibilidades de morir en lista también aumentan. Y hay inequidades diferentes, puede haber muchas, yo voy a hablar sobre todo de la de género y luego de algunos pacientes con enfermedad de hígado que el sistema actual no prioriza adecuadamente. Voy a hablar de la disparidad de género porque es un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años en el trasplante hepático, pero lo cierto es que es un problema antiguo. Si veis, esta publicación es de 2008 y aquí ya objetivaba que desde que se había introducido el sistema MEL en Estados Unidos ha habido un aumento del riesgo de morir en lista y de ser excluida por ser siendo mujer, estando en la lista de espera de trasplante con un O-ratio de 1,3. Pese a ello, pues medidas no ha habido en todos estos años y por eso en 2020 se publica este artículo de opinión que hace un llamamiento pues, un poquito a la acción porque calculaban que la última década habían fallecido en lista de espera 800 mujeres cuya muerte hubiese podido ser evitable si se hubiese cambiado el sistema de priorización. Es decir, en cohortes actuales en Estados Unidos las mujeres con el MEL tienen unas probabilidades de morir en lista un 8,6% mayor y de ser excluidas y de no recibir trasplante de un 14,4% mayor. Estos datos son estadounidenses, pero también se han comprobado aquí a nivel nacional. Estos son datos que se han presentado en congresos, pero también parece que aquí en España las mujeres tienen menos posibilidades de trasplante y más posibilidades de ser excluidas de lista. Uno de los factores que contribuye es que el modelo MEL, entre sus variables, incluye la creatinina, y es que las mujeres al final tienen menos masa muscular y, por lo tanto, igual filtrado glomerular, el sistema las va a priorizar menos porque van a tener menos creatinina. Sin embargo, este no es el único problema y hay más variables que afectan a la priorización en las mujeres y este artículo, que es bastante bonito, intenta profundizar un poquito más en ellas.
intenta ver pues, en qué influye, por ejemplo, la talla, los puntos de exceptional MEL, además de la creatinina. Entonces, si veis en esta grafiquita, ahí en la parte de la derecha, viene en línea negra a los hombres, en línea roja a las mujeres y las posibilidades de trasplantarse dependiendo de la altura. Y es muy evidente que cuanto más alto eres, pues más posibilidades tienes de acceder a un trasplante de hígado. Pero a pesar de todo, incluso las mujeres más altas tenían menos posibilidades de trasplantarse que un hombre. Y aunque ajustases por talla, pues las posibilidades seguían siendo menores. Además, las mujeres parece que recibían menos puntos de excepción. En aquel momento en Estados Unidos el hepatocarcinoma está un poquito sobrepriorizado y el hepatocarcinoma es una indicación sobre todo masculina. Entonces parecía que en ese sistema pues, los hombres estaban más priorizados que las mujeres y lo que ya hemos mencionado de la creatina. Pero a pesar de todo, aún quitando todos esos factores, había un 9% de variabilidad de déficit de trasplantes en mujeres que quedaba sin explicar. Así que es posible que haya otras cosas, tal vez un sesgo implícito, cosas inconscientes en nuestra profesión que puedan afectar pues, al manejo de las mujeres en lista, porque al final los profesionales estamos también sujetos a tener sesgos, como el resto de la población general, y eso está demostrado, pero eso impacta luego en nuestra labor. Y un ejemplo pues, es este artículo, que viene a analizar la disparidad de género en que te saquen de lista por empeoramiento. En el trasplante hepático no hay un dintel a partir del cual puedas decir que una persona está muy mala para trasplantarse y tiene un componente subjetivo importante y, por lo tanto, en esto la subjetividad puede tener algo que ver. Y sí que es verdad que en este artículo se veía que igual, o sea, en pacientes muy frágiles, parecía que las mujeres excluían más que los hombres. Es decir, que tal vez tengamos una percepción de fragilidad mayor en la mujer que en el hombre. Otros pacientes que a veces no se priorizan como deben dentro de la enfermedad de hígado son los pacientes con MEL bajo. Tradicionalmente en nuestro sistema se supone que tiene indicación de trasplante pacientes que tienen MEL mayor o igual a 15 y los pacientes por debajo pues se supone que tienen mortalidades demasiado bajas como para beneficiarse de un trasplante. Y en este estudio americano que analizan pacientes con MEL bajo de la población de Chicago, sí que ven que hay ciertos subgrupos de pacientes desnutridos, de pacientes con hidrotoras, que sí que tienen mortalidades altas y que el sistema no les está representando. Y en relación a la pregunta que me han dicho antes del SOFA, hay una entidad que lleva 10 años, digamos, bien descrita, que es el fallo hepático agudo sobrecrónico. Son pacientes con una cirrosis descompensada, con mortalidades a corto plazo altas porque desarrollan fallos extrahepáticos, que eso está definido por un SOFA especial, por así decirlo, y son pacientes que tienen muy mal pronóstico. Sobre todo en esa gráfica, si veis la línea roja, que están los fallos hepáticos agudos sobrecrónicos grado 3, que son de forma grosera pacientes que tienen 3 o más fallos orgánicos, son pacientes que tienen mortalidades de en torno al 70% a los 90 días, pero sobre todo se mueren en los primeros días, es decir, se mueren muy, muy rápido. En estos pacientes el sistema MEL tampoco les calibra bien. Si veis las barritas oscuras que calibran a los, o sea, que son los pacientes con el fallo hepático agudo sobrecrónico grado 3, los más malitos, y veis las cifras de MEL que están por ahí abajo, y las barritas blancas que estiman la mortalidad por MEL, ya veis que eso no ajusta bien y que hay cifras de MEL que dan mortalidades del 19% y estos pacientes alcanzan casi el 70%. Por eso hay un llamamiento de las sociedades a buscar sistemas de priorización, distribución de órganos que permitan el acceso con posibilidades de trasplante a este subgrupo de pacientes. ¿Y hacia dónde vamos a evolucionar? Pues aquí ya sí que voy a comentar alguna cosita así más concreta. La primera de ellas es que en el sistema de distribución de 2023 del documento del Ministerio pone una breve nota que permite acceder a pacientes de bajo peso a una prioridad de zonas si se alarga mucho su tiempo en lista de espera. Y luego la segunda, que es igual la más novedosa actualmente, es que han aparecido nuevos modelos de priorización con el fin de intentar mejorar un poco la capacidad de discriminación y sobre todo solventar el tema de la disparidad de género. Pongo aquí los más sonados, el MEL-GRAIL, el MEL 3.0 y el GEMA. Paso de puntillas sobre el MEL-GRAIL y el 3.0, este último es el que han aceptado al final los americanos en su sistema. Y voy directamente al GEMA, que es un modelo generado por Iniciativa Española en colaboración británica y australiana, que lo que hace es reemplazar la creatinina por una estimación del filtrado glomerular que está validada en población cirrótica y que incluye entre sus variables pues, el sexo y la ascitis, que es lo que un poco le achacan sus detractores porque puede ser un poquito subjetiva. Entonces, es un modelo que está validado interna, externamente, que tiene una calculadora de fácil acceso,
que la capacidad de discriminación es buena y que parece que podría ahorrar 1 de cada 8 muertes en mujeres incluidas en lista, y que además pues, también está validado en un estudio multicéntrico nacional pendiente de publicar, pero que parece que muestra los mismos resultados. Por eso en la reunión de consenso se ha decidido recomendar la utilización del gemasodio como estrategia de priorización en la lista de espera de trasplante hepático, desbancando al MEL tradicional. Y luego hacer mención de que en esa misma reunión pues, se hizo hincapié en que habría que buscar un sistema de priorización mejor para los pacientes con fallo hepático agudo sobrecrónico, que de momento pues, lo que se plantea es darles prioridad de zona, que es lo que nosotros clásicamente llamamos por favor, pues es pedir al final que te cedan un órgano en tu zona. Y luego ya si me voy ya un poquito más a lo teórico, que es lo de la inteligencia artificial, que ya ha mencionado algún compañero, simplemente decir pues eso, que está todavía muy en pañales y da sus primeros pasos, pero poner esta reflexión que sale en un artículo de revisión, que es un llamamiento un poquito a la cautela, porque si en un sistema de priorización como el MEL, que incluye solo 4 variables y que parece muy transparente, se nos ha colado una que introduce un sesgo sistemático y que ha producido o que ha podido contribuir a que haya un aumento de mortalidad muy llamativo en las mujeres, pues en estos modelos que son más oscuros, introducen múltiples variables y múltiples interacciones, pues la capacidad de generar problemas de equidad es alta y tenemos que ser precavidos. Y en principio nada más. Gracias. Antes de dar la oportunidad de preguntar, vamos, el tema me ha parecido apasionante. Apasionante. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a esto, que me ha surgido ahora mientras el público se va animando a preguntar. En España el MELD no se aplica a nivel nacional, hay un sistema de urgencia cero priorización, así que entiendo que cuando decimos que en España está montado el MELD, te refieres que a nivel local, cuando se ofrece a un centro, dentro del centro priorizan por el MELD. En principio es la estrategia recomendada. Luego es verdad que hay 2 comunidades autónomas que se supone que tienen lista común para los pacientes con MEL más alto. Y luego se supone que los hospitales priorizan por MEL, o es lo recomendado. Es verdad que luego, por ejemplo, en nuestro medio, que tenemos una lista de espera muy corta. Eso es lo que iba a preguntar. Digo, con la reducción que ha habido en lista de espera hepática, no se tiene, nuestro margen es muy escaso, muy escaso. Compatibilidad con un donante. Pues ahora mismo con la reducción. Hoy por hoy, en los programas, por lo menos así, es verdad que luego hay hospitales que todavía igual pueden tener un poquito más de lista de espera, y en las listas comunes, pues al final un criterio objetivo puede ser muy importante. Ok, bueno, sí. De Valencia. Bueno, me ha encantado todas las presentaciones, la verdad es que es muy bonito y es que es un tema, la verdad, apasionante. Yo creo que en España, con toda esta capacidad que tenemos, porque tenemos unas listas de espera, por lo menos conozco más lo del hígado, evidentemente, pero unas listas de espera muy cortas, lo de hacer los composite, estos que tienen en consideración también el pronóstico post-trasplante y tienen en consideración las especificidades del momento del trasplante, a mí me parece, lo estoy viendo en Pulmón, que ya desde hace tiempo os voy observando esto, que ya estáis teniendo en cuenta, digamos, un poco la especificidad del trasplante, pero en Estados Unidos es que ya estoy viendo que tienen en consideración también el beneficio del trasplante, la probabilidad de que esa persona, digamos, ese matching que se hace, vaya a tener una mayor supervivencia, que también deberíamos mirarla más. No sé qué pensáis, en otros órganos es que no me atrevo a decir, pero en hígado es que tenemos muy poca mortalidad en lista de espera. Entonces, esa es una pregunta. Y luego, el tema que también cuando ves un poco en España, como tú has dicho, la mortalidad y la caída de la lista de espera es un poco discrepante. Hay zonas, nosotros en Valencia es que vamos a toda leche, es que no tenemos prácticamente mortalidad en lista de espera. Entonces, no sé si se podría de alguna forma, pues lo de la colaboración que han hablado otros compañeros, si se podría de alguna forma fomentar más allá de lo que estamos haciendo. Gracias. No sé si la pregunta va dirigida a todos los órganos en... Bueno, María es un poco no, si acaso un poco, y la lista, y eso además choca un poquito con lo de... No sé si está, ¿sí? Choca un poquito también con lo de las mujeres, ¿no? Porque parecía que morían más las mujeres en lista de espera porque estaban más tiempo, pero luego, ¿no? Parece que está diciendo que muchas comunidades no es lista de espera, no se mueren. Mortalidad y exclusión todavía hay. Es verdad que es escaso, pero siempre mejorable. Ya, pero bueno, al final, sobre todo en pacientes que pueden morirse muy rápido, pues el que sean 30 días pues puede ser también... La verdad es que nosotros analizamos ese dato en el Registro Español de Trasplante, que lo hemos acabado justamente de publicar, y
es verdad que las mujeres en España no es como en Estados Unidos, porque como tenemos un acceso tan rápido, no da tiempo a que haya esta mortalidad que se ve en otros países, pero porque están mucho tiempo en lista de espera. Pero donde sí que se veía es en el grupo ese de MEL de intermedio, que no están muy graves y ahí están ahí aguantando, y ahí sí que se ve lo que les pasa a otros países, que sí que estamos, digamos, en falta en relación a los hombres. Esto pasa en cardiología, pasa también, no del trasplante, sino en general, ¿no? Por ejemplo, la cardiopatia isquémica, el acceso a las pruebas, la mujer tarda más que el hombre, porque la medicina es una cosa hecha por hombres para hombres. Entonces dices, la angina de pecho, el área de la corbata, todo se refiere para hombres. Entonces la mujer te lo cuenta diferente, entonces no es exactamente como el hombre. Y eso hace que las primeras pruebas muchas veces sean un poquito más lentas. Pero iremos mejorándolo, claro. Yo, a lo mejor, contestando un poco a lo de los composites que decías, yo creo que al menos a nosotros no nos ha dado mal resultados actuar de un modo tradicional, pero eso no te impide que como grupo tú puedas tener un análisis interno de cómo estás haciendo las cosas y aplicar estos Lung Allocation Score o estos composites en nuestro caso, ¿no? Para nosotros es una forma de ver un criterio de calidad. Hacemos por la vía tradicional, pero también hacemos por otra parte casi todos los grupos los estamos haciendo y a veces nos juntamos y vemos cómo nos están yendo las cosas. Y yo creo que esta sería una opción también en otros órganos, tal vez, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? A nosotros nos pasa un poquito como a vosotros. Creo que la mortalidad en lista de espera es muy bajita, pero lo que sí que vemos es que la mortalidad después del trasplante puede ser elevada, sobre todo en aquellos pacientes que llegan en una situación subóptima y sobre todo en el trasplante urgente. Entonces, claro, nuestro objetivo sobre todo pues, es intentar hacer más trasplante electivo, porque ese sabemos que el resultado va a ser mucho mejor, y el trasplante urgente, los resultados son peores y además consumen muchos recursos. Por eso, ¿no? hemos intentado discriminar mejor a los receptores. De hecho, el doctor Almenar, ¿no? ha propuesto un estudio precisamente para mirarlo retrospectivamente, ¿no? con la escala SOFA, precisamente, ¿no? en los que ya hemos hecho, y ver sobre eso si podemos hacer una mejor selección para conseguir esto, ¿no? Evitar futilidad, ¿no? que es lo que cuando ves a veces, ¿no? que los pacientes que se trasplantan en ECMO tienen una mortalidad al año del 30%, pues dices, ¿realmente estamos haciendo lo que toca? Y solo como comentario, en páncreas, curiosidad lo que decías de usar el outcome después, los americanos también lo han intentado con el PDRI, y realmente en su cohorte parecía que funcionaba, pero luego se intentó reproducir en cohortes europeas, no teníamos la misma outcome. Y luego el otro lado, otra cara de la moneda de scores de donación, como hablaba José Manuel, el tema del pulmón, es que cuando salió en el 2008 un artículo de páncreas sobre... así me salgo bien en la foto y te puedo ver, Marina. No pasa nada. Pero luego cuando salió el PPAS, que es un Transplantation Positioning en 2008, son 3 páginas de artículo, básicamente es un score de probabilidad de que los cirujanos vayan a ver el donante. Y sale un score así. Se intenta correlacionar con outcome clínico, 0 correlación con outcome clínico, pero la consecuencia de este score fue que hubo muchos centros que han dejado de ir a ver los donantes porque se asoció el score más alto, había menos probabilidad de aceptar el donante, entonces ya habían dejado de ir, entonces ha reducido el número de trasplantes por el tema de los scores. Así que cuando tenemos listas pequeñas, con poco tiempo, realmente los scores muchas veces no aportan nada y realmente... Y yo veo, cuando empezamos a reducir listas de espera, yo creo que tenemos que mirar a nivel nacional, si estamos con equidad entre comunidades, que esto sea homogéneo entre comunidades, que no lleguemos a comunidades que llegan a reducción y tienen 3 meses de lista de espera y otras que tengan 1 año. Yo creo que precisamente aquí esto debemos trabajar. En el trasplante hepático, claro, los resultados al final son importantísimos, pero es verdad que los resultados son muy buenos en general. Pegas de nuestras listas de espera corta, pues a veces es... por un lado, que cada vez abrimos más la mano a candidatos de peor calidad, digamos, y posiblemente luego los resultados a medio plazo pues empeorarán porque tienen más carga de comorbilidades, eso es inevitable. Y luego, en cuanto a la patología oncológica y sobre todo el hepatocarcinoma, pues que a veces esa ventana de tiempo para ver un poquito la evolución y la agresividad biológica del tumor no la tienes, y sí que es verdad que los tumores con más riesgo de caída en lista de espera son al final los que tienen más riesgo de recurrencia y mortalidad después del trasplante.
un estudio multicéntrico europeo muy potente que va a empezar, bueno, que se está empezando, es el primer año, que justamente lo que va a intentar es ver cómo se prioriza todas esas excepciones al MEL que has contado, porque las priorizamos un poco. Los americanos son los que mejor lo hacen, lo analizan muy, muy bien, pero nosotros vamos dando puntito aquí, puntito allá, hoy estamos trasplantando demasiado hepatocarcinoma, pero no tenemos ahí una cosa muy sólida. Entonces, se va a hacer este estudio que se llama el LEOPARD, un poco para intentar ver, pues eso, la poliquistosis, cuánto punto le das, a la otra cuánto le das, porque lo hacemos un poco, yo creo que Claro, esos pero puntos también extras. porque no tenemos la necesidad que tienen los americanos con la megalista y los Claro, megatiempos que siempre tienen. tenemos, Vamos a ver, porque hay que tenemos ponerlo todo, poca. hay que Sí. ponerlo todo en contexto. Sí, sí, no, claro, porque tenemos poca... el tema de la mortalidad bajita nos hace que seamos un poco menos... Y de todas maneras me gustaría comentar una cosa que yo creo que ahí tenemos que cambiar el chip cuando estamos diciendo, claro, si vamos ampliando criterios para meter a receptores con más problemas en lista de espera, nuestra supervivencia va a decaer. Pero es que creo que tenemos que cambiar el chip de comparar los resultados de supervivencia frente al donante receptor joven. Vamos a ver, la supervivencia que tenemos que calcular en realidad es frente a no acceder al trasplante. O sea, la comparación real de supervivencia es por paciente, no por paciente trasplantado. Yo creo que el chip, y es difícil acceder pues, a supervivencia. Claro, es que el trasplante es de los procedimientos, vamos, yo creo que en el mundo que mayor control de resultados tienen. Y claro, es mucho más difícil acceder a los resultados de supervivencia de determinadas patologías, mientras que el trasplante lo tenemos perfectamente cuantificado. Pero tenemos que, es que si voy abriendo la mano, los resultados de trasplante serán peor. ¿Frente a qué? ¿A trasplantar solo receptores jóvenes con donantes jóvenes? Evidentemente. Pero esa es la comparación que yo creo que deberíamos cambiar. Perdón, ayer... Perdóname, yo voy a hacer una crítica a lo que acabas de decir. No se trata solo, porque además me parece raro que esto venga de la ONT, el comentario. Se trata de gestionar los órganos que tenemos. Entonces, cuidado con ese comentario, porque al final, si tú comparas trasplantar frente a no trasplantar, podemos trasplantar cosas cuyas supervivencias no sean suficientemente buenas. Porque, le insisto, el trasplante es mucho mejor que no trasplantar en muchas circunstancias. Pero estamos intentando gestionar los órganos. Entonces, entiendo que no tenemos que buscar supervivencias extraordinariamente buenas, estoy de acuerdo, pero cuidado con los comentarios de... Perdón, o sea, me he referido, yo creo que entendéis por dónde voy, que desde que las listas de espera están reduciendo, los criterios de aceptación de donantes son mucho más restrictivos. Y es lo normal. O sea, según se reduce la lista de espera, tus criterios de aceptación de los donantes... Vamos, yo creo que en hepáticos sabéis perfectamente que la aceptación de donantes hepáticos mayores ha bajado drásticamente al reducirse las listas de espera. Y es completamente lógico, no lo estoy haciendo como una crítica. No me entiendas mal, No hay Miquel. cambio posible. Quiero decir, no vamos a empezar a utilizar, como utilizábamos antes, órganos de más de 80 años, cuando el paciente que va a recibirlo puede recibir una semana más tarde un órgano de menos de 70. Es que es el concepto, no necesitando trasplantar tanto... Estáis ampliando criterios. Pero fuera de España, porque creo que en España, no, bueno, eso puede ser. O sea, si llegamos a un concepto así, yo lo tengo, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si hacemos este concepto de utilicemos órganos a nivel europeo, o sea, absolutamente de acuerdo. Pero en España no solamente son grupos, es que prácticamente todos los grupos hemos dejado de utilizar órganos muy mayores en pacientes estándar. Evidentemente, cuando tienes un paciente que está muy malito, mejor uno de 80 que esperar un poco más, ¿no? Pero todos hacemos lo mismo, no se trata solamente de... Nosotros tenemos en Bilbao, lo hacemos, y de repente hablas con todo el mundo y todo el mundo hace lo mismo. Es decir, esperan a la semana siguiente a tener un órgano mejor. Pero estoy de acuerdo contigo, si planteamos una política europea, maravilloso. Yo no tengo ningún problema en sacar órganos de más de 80 y mandarlos a Francia o a Alemania, si quiere. Ningún problema. En cualquier caso, yo creo que queda claro que cada tipo de trasplante tiene sus peculiaridades. Cada uno tiene un ámbito y evidentemente, pero que creo que todos se rigen por los mismos principios. Un principio de justicia distributiva, de equidad, de transparencia, y yo creo que todo el mundo intenta eso. A mí lo único que me preocupa, ahora te doy la palabra yo un momentito, lo único que me preocupa, que me gustaría que habláramos también, es que siempre hablamos de los pacientes priorizados, y a veces yo creo que los pacientes selectivos se quedan ahí como en el Precisamente a raíz de eso, ¿no? Quería comentar yo que, claro, una de las cosas que, por ejemplo, nos pasa en el cardíaco es que cuando tú analizas los pacientes trasplantados en urgencia,
resulta que un 50% de los trasplantados en urgencias venían de una lista en electivo. Es decir, son pacientes que no han tenido un donante, se han deteriorado y han tenido que ir en urgencia. Y esto les ha implicado una peor supervivencia post-trasplante, porque si se hubieran trasplantado en electivo, en una situación más estable, viniendo desde casa, hubieran ido, ¿no? Pasas de tener una supervivencia post-trasplante del 90% al año a tener una supervivencia del 80-75%. Es decir, bajas 12% su supervivencia, porque no has tenido esa oportunidad. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, intentar conseguir aumentar, ¿no?, los pacientes que se trasplantan en electivo y, por ejemplo, nosotros en cardíaco tenemos las asistencias ventriculares de larga duración, que los pacientes que son candidatos, pues oye, es como la diálisis, te permite tenerlos y, salvo complicaciones, te puedes plantear el trasplante, pero realmente es que los pones en una situación muy buena. Y ahora tenemos estas opciones. Entonces, ahí luego va a venir también el tema, ¿no? O sea, ¿merece la pena poner ese paciente que está con una asistencia ventricular izquierda de larga duración, que tiene 45 años, lo meto ya en trasplante o espero y si tiene una complicación, entonces, porque así le voy a ahorrar, igual le ahorro 6 años de inmunosupresión con todo el riesgo de cáncer, osteoporosis, nefrotoxicidad. Bueno, a cambio puede tener las complicaciones de la asistencia, pero realmente estas están mejorando, ¿no? Entonces, el futuro va a ser cómo integrar todo lo que tenemos para intentar, pues, ¿no?, todos estos principios, ¿no?, de equidad y máxima eficiencia en los órganos que tenemos, que nosotros, por lo menos en corazón, pues claro, es que los donantes que tenemos, o sea, nosotros utilizamos donantes que en Estados Unidos ni se los mirarían, o sea, los rechazarían todos. Nuestra edad media de donantes son 47 años, edad media de donantes en Estados Unidos 32. Lo que estás comentando ahora, porque es que los trasplantes de órganos tienen además la cosa añadida de que dependemos de la confianza y de la solidaridad de la población. Así que tenemos una doble obligación de hacer un uso eficientísimo de un recurso tan preciado como son los órganos. Por favor. Sí, yo quería sacar a colación el tema de la equidad o la distribución en trasplante renal en los receptores jóvenes, porque nuestra edad media de donación es de 60 años, estamos utilizando pues riñones de 80 y pico, y no se los estamos poniendo a las personas jóvenes porque no debemos hacerlo, porque no les ofrecemos. Estamos priorizando el páncreas, que yo creo que se benefician mucho, pero siempre tenemos la eterna discusión del paciente que tiene una patología diferente y que, en nuestro caso, en el grupo 0, pues algunos pacientes están esperando 3 y 4 años para poder trasplantarse. No sé, ¿queréis comentarlo un poco más? Podemos comentar internamente este tema, creo que es un tema que llevamos varios años comentando. Pero coincido, soy nefrólogo también, es decir, el paciente joven con la IgA con 30 años en lista de espera, como comentas tú, claramente lo tenemos en lista de espera y yo creo que un poco lo que he comentado en modo de provocación y en la última reunión de la ONT de grupos de trasplante de páncreas también he lanzado esto porque estamos acortando tanto nuestros tiempos de lista de espera que tenemos que pensar realmente en tema de cuidar del acceso al riñón en esto. Hay un cambio ya regulatorio dentro de la ONT, es decir, ya las ofertas nacionales, no las autonómicas, pero las nacionales, ya se oferta primero el páncreas aislado y solo después el riñón páncreas. Esto de alguna forma también primero permite trasplantar los páncreas, los riñones, los pacientes con trasplante renal que hacen el páncreas después del riñón y por eso este riñón de alguna forma ya queda para el pool de trasplante renal. Pero yo creo que tenemos que tener en algún momento una discusión muy activa de cuál es el tiempo que podemos asumir de tener un grupo 0 en un trasplante renal-páncreas, 3 meses trasplantado en prediálisis y luego tener un paciente de 22 años que está 3 años en diálisis pendiente de recibir su trasplante renal. Yo creo que claramente dentro de los parámetros de la equidad que definíamos, yo creo que es una discusión que cada vez más premente. Hace 5 años yo creo que no estaríamos
en un punto tan crítico de hablar sobre esto, porque estamos hablando de tiempos de lista de espera por grupo 0 entre 1 o 2 años, y por eso el tema de la mortalidad en lista de espera, creo que había un beneficio en priorizar el genopáncreas claramente por el tema de la morbimortalidad de estos pacientes, la exclusión de lista de espera, que es superior comparado con los pacientes de trasplante renal de edad equiparada. Pero realmente si estoy trasplantando grupo 0 en prediálisis, quizá no estoy siendo muy equitativo, y lo que estoy haciendo es optimizar la utilización de órganos, que quizá tenemos que mirar cómo optimizar esta utilización de los órganos, optimizar el trasplante de páncreas, quizá ofrecer fuera. Y este paciente, pero el tema es cómo definimos esto, ¿no? Cómo definimos cuál es el riesgo de morbimortalidad de este paciente comparado con el paciente no diabético. Para mí la dificultad está en cómo cuantificar esto, pero quizá deberemos ser más activos dentro de los trasplantes de páncreas, a ofrecer el trasplante de riñón donante vivo a estas personas jóvenes, para aumentar el pool de trasplante renal y reactivar los trasplantes de páncreas después de riñón, porque los resultados clínicos son diferentes, pero tampoco son tan diferentes en el páncreas después de riñón. Con un sistema de biopsias de protocolo del injerto pancreático, monitorización de DSAs, a día de hoy con el DNA libre, que tiene sus limitaciones, pero realmente yo creo que en el páncreas después de riñón puede representar un beneficio muy grande, un diagnóstico precoz del rechazo y poder rescatar estos páncreas. Por eso yo creo que claramente estamos en un punto que tenemos que discutirlo de forma más activa, y posiblemente la reunión del próximo año de trasplante de páncreas será un tema que tenemos que hablar sí o sí, y saldrá otra vez en la reunión de trasplante de riñón, por supuesto, que sé que no nos dejarás olvidar. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta más? Vamos, si así terminamos en tiempo, yo os quiero agradecer, para concluir, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. De verdad, siempre se aprende, y además me gusta esta mesa porque ahí estamos todos los grupos de trasplante compartiendo las preocupaciones, y todos oímos que nuestro trasplante no es el único en el mundo, sino que todos compartimos esa preocupación por conseguir que vuestros pacientes se trasplanten en las mejores condiciones. Os quiero agradecer muchísimo, y yo creo que podemos dar por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.